Les damos la bienvenida a otro episodio de Raíces, este podcast que desde CEPAS estamos creando para tocar cada una de las aristas del tema de migración, desde iniciar con la idea de migrar, las rutas migratorias, cuando te asientas en el nuevo país, cuando tienes que reemigrar y reasentarte en otro país, o simplemente tomaste la decisión de volver a tus raíces, volver a tu país de origen. Todas esas etapas y cada una de las cosas que vivimos como migrantes, como persona, como familia, como núcleo del quien se quede, del quien se va. Todos esos temas los estamos tocando en este podcast, así que revisen en los episodios anteriores cada uno de los temas que con los especialistas y que con incluso personas que han migrado y que han hecho cosas muy valiosas en el país que los ha recibido, pueden tomar muchas ideas, herramientas y ver que este proceso ustedes no están solos, sino que habemos muchos que estamos justamente en eso. En el episodio de hoy tenemos a Jesús Aguais, quien es presidente de una fundación en Estados Unidos, en Nueva York, de AIDS for AIDS, eh, que ha trabajado durante muchos años. Él también es migrante, ya residenciado, ya ciudadano americano, pero que sabe de dónde parte todo este tema de la migración y que lo ha ido trabajando en distintas etapas. Por una parte, ha tenido programas en prevención y tratamiento del VIH, también ha trabajado el tema de migración, el tema de ayuda humanitaria, y justamente el día de hoy vamos a hacer un compendio de todo este trabajo que ha hecho y cuáles son los programas y herramientas que tiene para la población migrante que se encuentra no solo en Nueva York, sino en otras partes del mundo. Pero bueno, gracias Jesús por estar con nosotros. Gracias, Bárbara. Qué bueno estar aquí. Jesús, cuéntenos un poco tus inicios como migrante que llegaste a Estados Unidos y que te has ido formando tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, yo llegué a la ciudad de Nueva York hace muchos años, fue al final de los años 80, a visitar a una amiga. Aquí conocí el activismo del VIH. La roommate de mi amiga era activista de un movimiento que se llamaba y se llama todavía ACT UP New York, que fue el activismo contra el SIDA que hizo que se aceleraran las aprobaciones de los medicamentos. Realmente cambió cómo las personas afectadas o las personas viviendo con VIH cambiaron todo el camino del VIH. Así que eso me cambió la mente. Yo venía de visita y me quedé en Nueva York, me enamoré de Nueva York. Yo tengo un romance con la ciudad desde que llegué. Y aquí hice mi carrera hace ya casi 30 años. Comencé mi primera organización en Nueva York, A for AIDS. Yo trabajaba en un hospital, de una clínica de VIH, en un hospital que ya no existe en Nueva York, se llamaba el Hospital San Vicente, eh, y quedaba en el West Village, en Manhattan, un vecindario que fue impactado mm, fuertemente por el VIH, y fue, wow, mi entrenamiento más increíble, porque trabajaba como consejero y educador de salud para personas con VIH en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, en el barrio donde viene gente literalmente de todo el mundo. Entonces, conocí todo el espectro del VIH, que conocía nada más como que si era una situación de salud de los hombres gay o de las mujeres trans, y ahí conocí mujeres musulmanas con burka, judíos asídicos, eh, africanos, viudas africanas, o sea, toda la población que fue realmente afectada con el VIH. Y estaba yo trabajando en ese hospital cuando en el año 96 sale al mercado las terapias combinadas, que es lo que cambia la vida de las personas con VIH. Hoy día una persona con VIH en tratamiento debe ser indetectable. Eso quiere decir que el virus en la sangre no es suficiente para transmitir el virus, así que la persona en tratamiento indetectable no transmite y se mantiene saludable. En este momento, la expectativa de vida de una persona con VIH en tratamiento indetectable con una vida saludable, quiero decir que tiene una buena alimentación, que hace ejercicio, como todos, la expectativa de vida casi es igual que cualquier otra persona.
Eso comenzó en el año 96. No sabía que yo estaba en un momento histórico ahí. Y yo comencé ya a recolectar medicamentos cuando los cambiaban. ¿Por qué? Porque en el año 96, cuando sale ese medicamento que lo agregan a los medicamentos existentes, se hace una terapia combinada, salen dos al mercado, dos de esos tratamientos, con un medicamento que se llamaba protease inhibitors, los inhibidores de proteasa. Ujú. Así que en el camino había un porcentaje de gente que cambiaba los tratamientos porque tenía algún tipo de side effects, de efectos colaterales. O sea, que tenía, vamos a simplificarlo, ¿no? El tratamiento A tenía un porcentaje de efectos colaterales, quería el B y viceversa. Así que yo empecé a recolectarlo y en ese mismo año, ¿no? 2 meses después, una señora de Venezuela vino buscando tratamiento para su hijo y la esposa que ya estaban diagnosticados con SIDA en Venezuela. Y ella había viajado a Nueva York buscando el tratamiento porque quería la ayuda del hospital. Y llegó y me llaman del frente del hospital diciendo, mira, hay una señora aquí buscándote, no tengo ni idea quién es. Cuando la paso a mi oficina, me dice, es que yo necesito esta medicina, me pone la receta. Pues ya yo estaba recogiendo las medicinas cuando los pacientes lo cambiaban y tenía 3 meses de la medicina. Entonces ahí empecé a romper paradigmas, porque yo dije, si esto está pasando en este hospital, en Nueva York, está pasando en todos los Estados Unidos. Cuando leí los 3 meses de tratamiento, el, y eso fue un momento increíble, ¿no? Porque esa señora estaba muy feliz. Me llamé a mis amigos activistas, mis colegas profesionales de salud, hicimos un formato para poder hacerle seguimiento a cada persona que ayudamos. Y una historia larga, te la pongo muy corta, se convirtió en el programa más grande de redistribución de antirretrovirales en el mundo. Hemos apoyado con tratamiento de medicina redistribuida a más de 20.000 personas en 75 países de ingresos medios e ingresos medios bajos, y migrantes en países europeos, como en Alemania, en Italia. Fue algo que nadie pensó que podía pasar. Así que cuando trabajando con VIH, eh, se me abre el camino al trabajo con los migrantes. Un poco esto es desde el año 97, 98, empiezan a llegar las mismas personas que empezamos a ya mandar a otros lugares de Latinoamérica. Para el año 98 teníamos unos 20 países que mandábamos, muchos países latinoamericanos. Nos convertimos en los proveedores de tratamiento a los activistas en Latinoamérica. Desde el principio nos dimos cuenta que el mundo no tenía medicina, los medicamentos para el VIH solo estaban en los Estados Unidos y en los países ricos europeos, pero el mundo se estaba muriendo de SIDA. Entonces decidimos que nosotros íbamos a mantener en tratamiento a aquellos activistas que estuviesen haciendo trabajo político para que los países eh, proveyeran el acceso universal a la medicina o que estuviesen haciendo prevención. Eso nos llevó a que logramos mantener en tratamiento a un número enorme de activistas latinoamericanos vivos, que ellos hicieron que los gobiernos hicieran exactamente eso, que pudieran dar tratamiento universal a las personas. Así que, Y en y en ese, Nueva y en York, ese, claro, y en ese tránsito no ha de ser difícil el ser migrante o recién llegado y pasar por esas circunstancias. En ese sí, momento existían estos programas de atención psicológica, por lo menos, o existen ahora, o... sí, pero sigo, ya te voy a traer para esta época, vamos a quedarnos allá. Este momento era un momento de terror, ¿ok? El SIDA el mundo se está acabando, un estigma enorme, le pertenece a un tipo de población, un gran nivel de estigma. Entonces, mientras nosotros empezamos a mantener, la gente empezó a llegar a Nueva York. Y en el año 98 abrimos un programa de migrantes que se llamaba el Programa de Alianzas de Migrantes con VIH, el de New York Immigrant AIDS Link.
Ujú. donde empezaron a llegar venezolanos, empezaron a llegar peruanos, colombianos, muchos latinoamericanos, y nosotros empezamos a hacer lo que se llama manejo de casos, referidos, buscando a los médicos, y hubo una ola migratoria del 1998 hasta el 2004, más o menos, y nosotros le ayudamos a solicitar asilo a un montón de venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos con VIH, basados en su estatus de VIH y orientación sexual. Entonces, en esos tiempos, yo siento que eran nuestro inicio de la ola migratoria que pasó en el 2022. Pero bueno, eso empezamos a expandir en Latinoamérica y trabajando de la mano con las redes de personas con VIH, sean las redes nacionales, las redes regionales, la red global de personas con VIH. Desarrollamos un programa de prevención y nos empezamos a expandir en toda la región. Claro, porque hay que entender que el asilo, como lo estamos viendo hoy en día, lo están viendo como el asilo político, pero existen otros tipos de asilo, otras circunstancias que te dan derecho a asilo, y esa es una, el tema de salud. Háblanos un poco cómo fue ese proceso en ese momento, de ese Bueno, tipo de trámites para quienes están en unas circunstancias parecidas y si todavía está vigente esas solicitudes. bueno, fíjate que en ese momento el, que creo que sigue siendo muy parecido, ¿no? Ven la condición país, que es lo que ve el gobierno de los Estados Unidos, y el miedo creíble que siempre ha sido la clave para poder pedir la protección de asilo. Muchas personas pidieron asilo por el estatus de VIH cuando podían probar persecución, que fueron personalmente atacados, ¿no? Y también el tema de la orientación sexual o la identidad de género, porque, bueno, te estoy hablando casi 30 años atrás, ¿no? Y creo que no ha cambiado mucho, donde una persona gay había sido perseguida y realmente amenazada. O sea, los casos los tenían que probar. Yo creo que el que venga de un lugar hostil que pueda probar que su orientación sexual o su estatus de VIH, debería hablar con un abogado para ver si esa es la base de su asilo, con pruebas y con todo esto. En ese momento era aún más grave porque no había tratamiento, ¿ves? No había tratamiento. En Latinoamérica llega el tratamiento en el 2003, 2004, que es por dos programas importantísimos que se crean, que es el Fondo Mundial para el SIDA, la malaria y la tuberculosis, y la apertura en el 2003 de PEPFAR, que es la Oficina Presidencial para el SIDA que hace el presidente George W. Bush. Y logran dar medicamento a muchísima parte de la población con VIH en el mundo. Claro, pero adicional al VIH, eh, ¿existe algún tipo de visa para otro tipo de enfermedades graves, crónicas, que tú No, conozcas, ¿no? Sé que no eres sí, abogado, pero no, yo no soy abogado. Lo que sí sé es que visas no tengo conocimiento y no soy abogado. En este caso, estas personas ya estaban aquí, lo que te estoy diciendo. ujú, Los que pedían asilo es porque ya habían llegado a Nueva York. Todos ellos llegaron con visas. Llegaban, tomaban un avión de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México. Llegaban a Nueva York. Una vez en Nueva York, nosotros le hacíamos el manejo de casos, los metíamos en el cuidado médico y con los abogados los ayudamos a pedir asilo. Eh, que bueno, habían casos terribles. Me acuerdo de un venezolano que en Venezuela lo habían quemado y sobrevivió, quemado vivo por ser gay. Y ese fue uno de los primeros casos que abrió la puerta a otros diciendo que esa persecución que vivían en Venezuela, donde los policías los amenazaban o el vecino o el jefe te votaban y te decían, si yo digo quién eres tú, ¿entiendes? ujú. Te van a despedir. Aquí lo habían normalizado y cuando aprendieron aquí que eso es persecución, que sus vidas estaban en peligro, que es un poco lo que pasa ahora paralelamente con las migraciones que nos han llegado específicamente de Venezuela, que siento que han normalizado las persecuciones que pueden pasar en Venezuela. Mira, esto que pasó en los años 90 hasta el 2000, luego en el 2020, en el 2023, en julio del 2023, eh, empieza
la famosa ola migratoria en Nueva York. En julio del 2023, el gobernador Abbott de Texas empieza a mandar autobuses a Nueva York. Y de esos autobuses, 70-75% de los que estaban llegando a Nueva York eran venezolanos. Nosotros salimos a hacer lo que hemos venido haciendo. Me voy atrás un poco otra vez, te voy a ir para atrás y para adelante. Sí. En el 2016 nosotros ya abordamos la crisis del VIH en Venezuela, que se esperaba que 70.000 personas estuviesen sin tratamiento. Después de una incidencia internacional, logramos no solamente que la industria farmacéutica donara y que en el 2018, gracias a la coalición que armamos, logramos asegurarle tratamiento a 35.000 personas con VIH en Venezuela. Así que hicimos los mecanismos que nadie se imaginaba y no entró como asistencia humanitaria. La logramos meter con los acuerdos de cooperación que existen con el régimen en ese momento. Luego empezamos a atender el fenómeno de los caminantes. Nuestra sede en Colombia queda a 300 metros del puente Simón Bolívar. En pandemia logré estar 4 veces en el páramo de Berlín, donde en ese momento era, era muy triste y yo pensé que eso era lo más terrible que podía haber. Nunca me imaginé que esas familias que vi subiendo por el páramo de Berlín, o sea, no, iban de lujo comparado con los que tuvieron que cruzar el Darién, que fueron esos mismos. Entonces, cuando empiezan a cruzar el Darién y en el 22, en julio del 2022 empiezan a llegar a Nueva York, nosotros tenemos una vasta experiencia con esto que me llama la alcaldía de Nueva York y desde ese momento empezamos a hacer jornadas de atención. Eh, Estas jornadas, gracias a una en ese momento era de nuestro equipo, Meudi Osío. Meudi era parte del equipo y ella busca a un padre venezolano que está aquí, una iniciativa que fue apoyada por la organización y eso se hace permanente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque era lo que hacíamos nosotros en Latinoamérica, en este caso en Cúcuta, donde en un momento alimentábamos a casi 1.000 personas diarias. Eh, el, y esta experiencia de haber recibido esta ola migratoria, que es la migración la ola migratoria, y me voy a referir a la venezolana, es la migración de una nacionalidad más grande en la ciudad de Nueva York de más de 100 años. En el 2015 éramos 15.000 venezolanos en los 5 condados de la ciudad de Nueva York. Para el 2024 se estima que somos alrededor de unos 120.000. Entonces, ¿qué es? Pone una población muy vulnerable porque no tiene representación diplomática. Los venezolanos que cruzaron el Darién, la gran mayoría no tiene pasaporte, así que están literalmente atrapados en los Estados Unidos, no como los colombianos o los ecuatorianos, que los que llegan sin pasaporte lo que tienen que hacer es ir a su consulado y en su consulado se sacan su pasaporte y se devuelven a su país si quieren. Sí, o Estos cualquier no tienen documento de identidad. pasaporte y no tienen país para regresar. Y no hay una comunidad de acogida venezolana suficientemente sólida, ¿no? Nosotros somos una comunidad en desarrollo. Entonces, la organización se convirtió y estamos comprometidos a desarrollar esa comunidad. Hasta enero del 2020 lo llamábamos apoyando a los solicitantes de asilo. Desde ese momento, por la narrativa tan antimigrante que está en este país y la estigmatización que tienen los venezolanos, estamos trabajando en el desarrollo de comunidad. Entonces, en la protección legal, hemos apoyado a más de 5.000 personas con la solicitud de asilo, TPS, permisos de trabajo. Tenemos programas de salud mental, socioemocional, de desarrollo de la fuerza laboral, capacitaciones, viendo que la comunidad necesita una mirada integral. Como tú lo explicaste, en este caso te lo digo, o sea, nos llegan personas con VIH,
pero esta migración no fue como la de los 90, que estaban buscando medicina. La persona con VIH simplemente tiene VIH y tiene el mismo problema que tienen todos los demás migrantes. ¿Ok? Exacto. Entonces, A4AIDS hace el trabajo con VIH y en el 2019-18 abrimos Aid for Life, que es, es una organización también independientemente, sin fines de lucro, eh, que expandimos la misión de A4AIDS y hacemos este trabajo integral con los migrantes. Es la organización que lleva las jornadas, que ya vamos a cumplir 3 años sin parar, haciendo jornadas de atención a los migrantes. Tú que has estado entonces en estos procesos de ruta, porque tienes sede en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, ¿no? Lo que Sí, es bueno, nosotros, la ruta del norte. nosotros comenzamos en Perú. Ok. Nosotros tenemos sede en Perú, tenemos 14 sedes en Colombia, estamos en Panamá, estamos en México y estamos en Nueva York. Entonces, claro, prácticamente la ruta hacia el norte la tienen cubierta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están en los países claves de la ruta que va hacia el norte, de migrantes, especialmente los Ah, caminantes y todo eso que hemos vivido hasta este momento, ¿no? Y que pareciera ahora que está cambiando marcha y se va a convertir ahora en la ruta del sur. Pero, ¿qué has visto tú en la prevención justamente de el VIH o el tratamiento de las personas que están transitando durante esos países, en esos países o que se tienen que quedar ahorita reasentados con el tema del VIH? ¿Cómo se está manejando eso? mira, la lucha para acabar con el VIH eh, está enmarcada en una estrategia que se llama 95-95-95, que lo llevan las Naciones Unidas. Todo el mundo estamos alineados en que para el año 2030 podamos acabar con el VIH cuando 95% de la población con VIH sepa su diagnóstico a nivel mundial, 95% de esta población esté en tratamiento y 95% esté indetectable. Hay otro 95 que se agregó, que es calidad de vida, porque este es un tratamiento de por vida, pero te voy a hablar de los tres primeros. Entonces, tener una persona indetectable quiere decir que no transmite, o sea, una persona con VIH puede tener sexo sin condón, hacer un hijo sin condón, la mujer con VIH puede dar a luz con un parto normal, puede amamantar normal, 100% no transmite. Eh, Así que y esta lucha contra el VIH está muy canalizada con poblaciones clave. Y las poblaciones clave, sí, comienza con hombres gay, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, mujeres indígenas y población migrante. La población migrante es población clave en el VIH. La población migrante, hay un número elevado de violencia sexual. Hay una cantidad enorme de situaciones de la población migrante. Entonces, nosotros tenemos programas en Perú, en Perú, en Colombia, en Panamá, haciendo pruebas, trabajando con víctimas de violencia doméstica. Hasta ahora estamos en el Darién, estamos en Necoclí, que obviamente desde enero que bajó la población y con los recortes de esta administración a la cooperación de los Estados Unidos y USAID hemos sido afectados, pero por los últimos 3 años somos los que, cuando una persona cruza el Darién y es víctima de violencia sexual, nosotros somos los que los atajamos, podemos hacer la prueba, les damos los medicamentos porque hay otro medicamento que puede ser preventivo luego que tienes un accidente con VIH. Una mujer que fue violada o una persona que fue violada y no se sabe el estatus de la persona del violador, le podemos dar medicina 72 horas luego que este incidente pasó. Igualmente, eso lo pueden hacer los médicos cuando no saben que ese accidente se puede prevenir. También trabajamos con población migrante de alto riesgo. Nosotros hicimos en el 2022 un estudio con un investigador de la Universidad de París y otro de la Universidad de Santiago, Chile, sobre la población migrante venezolana en Cúcuta que ejerce el sexo como una manera de supervivencia. Entonces son poblaciones de alto riesgo. Es donde pudimos probar
que la supervivencia, un 80% era la supervivencia de los seres queridos, donde por el amor que le tienen a la familia y no consiguen para alimentarlos, para comprar medicina, tienen que recurrir a hacer prácticas sexuales. Y que no tiene nada que ver con el trabajo sexual, ¿ok? Porque hay personas que ejercen el trabajo sexual por decisión propia. No, esto es la población donde la necesidad los lleva a hacer cosas que absolutamente no lo hubiesen hecho jamás en la vida, porque tienen que alimentar a los hijos, porque tienen que alimentar a la madre. Y realmente ha sido un proceso el estar tan involucrado, tan de cerca con todo este movimiento migratorio venezolano impensable que no, me ha sensibilizado muchísimo. O sea, yo ahora me siento que estos venezolanos, desde el Darién, desde el Páramo de Berlín y los que llegaron a Nueva York, me hicieron que me enamorara más de Venezuela. Porque la capacidad de resiliencia que tiene el venezolano no lo mide nada más como nosotros salimos adelante y que terminamos siendo emprendedores y todas estas cosas. Es como nuestra gente más pobre, nuestra gente menos educada, que es importante estar claros que la pobreza venezolana fue agudizada por un régimen criminal que le robaron la educación a los venezolanos. Y esta población migrante, que ahorita es acusada como todos criminales, y cuidado, claro que hay criminales, obviamente que hay, ¿no? Y los rechazamos, pero son consecuencias del abandono de un país. Y ver cómo eh, estas personas, que nada más en Nueva York hemos podido ver más de 40.000, la gran mayoría, o sea, te digo, la gran mayoría de los que están es sedientos de una oportunidad, donde se tienen que reeducar porque ni siquiera creen que ellos se merecen una oportunidad. Ver a una población nómada como se convirtió en nuestra población, donde ellos lo que quieren es proveerse sus necesidades básicas. Ningún venezolano que llegó aquí quiere que le paguen nada. Y con un sentido de desorientación nunca visto, porque ni siquiera entienden la geografía. Lo primero que preguntan, lo preguntaban y siguen preguntando, ¿dónde hay trabajo? Tú le dices que, mira, el trabajo está en San Francisco, California, y están en Nueva York, yo empiezo a caminar, no tienen ni idea de distancias. Así que para mí y para mi equipo ha sido un trabajo extraordinario y realmente estamos muy comprometidos para asegurarse que la población migrante, no solamente la venezolana, la segunda migración en Nueva York de esta ola migratoria es la ecuatoriana, después los colombianos, peruanos, muchos suramericanos y africanos que viajan a Brasil o a Ecuador o a Colombia y cruzan también han llegado a Nueva York. ¿Has tenido en este trabajo algún contacto con autoridades para generar políticas públicas de miras a futuro en la prevención? Porque el tema salud y migración en rutas tan irregulares como las que hemos tenido en la región y que parece que no va a mermar, sino lo que va a hacer es cambiar de dirección, pero se van a mantener. El tema de prevención en materia de salud y de políticas públicas de los lugares donde van a pasar estas rutas es fundamental. Bueno, pero ahorita estamos en un crossroad, en una calle cruzada que realmente es muy oscura, porque parte de los fondos que pararon ahora para la cooperación es los medicamentos para el VIH, la prevención, los medicamentos preventivos. O sea, ahorita hay menos dinero para eso. Y los países europeos, las cooperaciones españolas, los ingleses, los franceses, ahora ellos están bajando presupuesto porque el presupuesto de cooperación lo están metiendo en presupuesto para sus ejércitos. Entonces, yo siento que estamos entrando en un momento muy difícil porque no solamente es el VIH, otras enfermedades que se pueden prever, hay mucho menos dinero. Y eso es donde estoy ahorita, donde podemos ser más creativos, porque el dinero es importante para poder tener a la gente
en el lugar correcto para hacer este trabajo de prevención, de acceso a pruebas, no solamente a esto, a Claro, pero muchísimas entonces, otras ¿dónde cosas. queda la responsabilidad? Porque siempre hablamos del tema de cooperación y ahorita estamos viendo y hay un cambio del sistema de cooperación a nivel mundial, ¿no? Que no sabemos dónde nos va a llevar. Pero también hay una responsabilidad de cada país, ¿no? Y los países que tienen rutas y los países que son receptores, tránsito o incluso emisores de población migrante también tienen una responsabilidad. Entonces, Y, ¿se ha y podido hacer ese trabajo o de lo bueno, que sabes, ¿no? De lo todo que has esto es podido trabajar. nuevo, mira, y lo que pasa es que es un desbalance, ¿ok? Porque tú tienes al país más rico del mundo en nuestro continente, ¿no? La economía más fuerte del mundo en nuestro continente. Luego tienes a economías fuertes, Canadá, Chile, eh, y luego tienes México, pero no se puede minimizar el hecho que los Estados Unidos cortó la cooperación. O sea, cuando tú cortas una estructura con una sierra eléctrica, como lo muestran, lo más seguro es que quedes mocho, lo más seguro es que no vas a caminar, porque no es que hubo un diálogo donde se puede estimular, y sobre todo con la población migrante que están rechazada, ¿no? Los países los países latinoamericanos tienen todavía sistemas de salud muy débiles, que ellos están fortaleciendo. Colombia es un país que ha invertido muchísimo en salud, que tiene sus luchas, entiende la población migrante venezolana, casi 3 millones de personas. Nosotros en A4ACE mantenemos a 2.000 personas migrantes venezolanas no regularizadas en tratamientos, nada más en Colombia. Y haber cortado con una sierra eléctrica no da tiempo para el diálogo. O sea, aquí yo lo que proyecto es que esa estrategia que te dije que seguimos con las Naciones Unidas 95, 95, 95, ya no va. O sea, eso no va a pasar en el 2030. Ahora lo que podemos ver es el incremento del VIH, porque ya todo lo que se había ganado en prevención, al quitar con una sierra eléctrica de nuevo lo que estaba disponible sin un diálogo, estamos en una situación bastante compleja. Y más aún, porque los cortes no solamente es en VIH, es en una cantidad de situaciones que son prevenibles, que estaban bajo control, que cuando lo cortas así sin planificación, o sea, ahorita vamos a entrar en un tema bastante precario. Esa es mi proyección. Pero, ¿cuál sería la recomendación para entonces los países latinoamericanos que van a tener que asumirlo a poca escala, a pequeña escala, pero van a tener que asumir esa responsabilidad en materias de salud de los migrantes, ¿no? De esta población que ahora va a mirar hacia el sur. O sea, Mira, ¿qué debería yo, hacerse? O sea, Yo, ¿cuál el es deber que ya ser? es que ya lo vivimos. Lo que pasa es que ya lo vivimos. Y yo no estoy seguro si la gente va a ir al sur. La verdad es que eh, todos son momentos, ¿no? Desde el 2017 al 2021 vimos esa gran ola enorme, 6 millones de personas caminaron a Latinoamérica. El fenómeno del caminante, el venezolano se convirtió parte del paisaje. Ya llegaron las personas con VIH. Te puedo decir, en Colombia el sistema de salud no lo todavía una persona no regularizada no puede entrar en el sistema de salud colombiano. Perú sí, Perú, Ecuador sí pueden. O sea, ya Latinoamérica, ya esto pasó, pero siguen las poblaciones móviles, ¿ves? Y las poblaciones móviles que son ultramente vulnerables. Entonces, hay una brecha que se corta, que es lo que no es fácil ahora poder unirla. ¿Qué es lo que yo no necesariamente estoy seguro? Mi oficina en Cúcuta, hacemos monitoreo, ¿no? Hasta hoy mismo no hay una cifra que pueda movilizar a, a la ayuda internacional para que digan que hay un movimiento importante de personas saliendo de Venezuela. El último número que manejo, que es de hace una semana, se estima que 3.500 personas salen diarias de Venezuela, que es un número bastante alto, pero 3.500 personas entran. No son las mismas personas. Entonces, no es hasta que realmente podamos ver masa crítica que es donde vamos a poder hacer el llamado a, no solamente con el VIH, sino con los otros servicios que necesitan las personas migrantes. Entonces,
lo que me dice es que si se estima que las personas se van a ir a otros países, bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que estar es atentos, estar monitoreando, ser muy vocales como estos espacios, que la gente sepa que tiene derecho y inmigrante que esté viendo esto, que busque organizaciones como A4ACE y A4Life, que tenemos presencia en lugares que podamos juntos unir nuestras voces para denunciar, para hacer incidencia, para asegurarse que nadie se quede atrás. Sí, y los organismos internacionales, tanto Bueno, los pero es que, regionales como los universales. bueno, los organismos internacionales, es que el orden mundial en este momento cambió, ¿no? Porque cuando la cooperación de los Estados Unidos, USAID, corta con su sierra eléctrica, no permitió ni siquiera el diálogo con la cooperación y con los organismos internacionales. ¿Qué es lo que he hecho? De lo contrario, lo que te acabo de decir. Porque cuando cortan la asistencia de los países ricos, ¿no? Eh, esta ayuda estábamos poniendo el ojo a los europeos, ¿no? A los chinos no, disculpa, dile chinos, a los japoneses, lo que quiero decir. Borremos lo del chino, a los japoneses, eh, pero nos estamos dando cuenta que con estas medidas, que no solamente que es el recorte con la ayuda humanitaria mundial, sino ahorita los aranceles. Entonces, la amenaza con la OTAN. Entonces, los países están recortando entre sus presupuestos la ayuda internacional para meter más a sus temas de seguridad nacional. Así que es un tema muy complejo porque la verdad es que yo nunca me imaginé que íbamos a estar en este momento en el mundo así. O sea, esto es descifrándolo, absorbiéndolo, haciendo estrategia. Una de las cosas que creo que podemos apuntar es que las organizaciones como las nuestras tenemos que ser muy creativos para ser autosuficientes. ¿Cómo generamos nuestros propios recursos? ¿No? Eso es un tema, porque necesitamos mantener a profesionales. Esto es un buen momento para contratar profesionales. Se han quedado miles sin empleo, personas ultra capacitadas sin empleo. Entonces, no creo que nadie tiene la respuesta. Todo es muy rápido, todo ha pasado muy rápido. Lo que sí está intacto es el compromiso. Como superamos la crisis del SIDA en los 90 y en los años 2000, esta es otra más. Hemos podido apoyar a los venezolanos, estamos comprometidos con Venezuela, con los migrantes, que aunque el panorama se ve muy oscuro, nosotros siempre hemos comprobado que siempre hay una luz detrás, y que no nos la Quiero, sabemos ahora, pero que no perdamos las esperanzas. sí, quiero ahorita dar la mirada hacia la persona como tal, ¿no? El migrante o cualquier ser humano que ahorita está, por ejemplo, en Estados Unidos y o tiene la duda si tiene VIH o ya sabe que ya está diagnosticado, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer para buscar ese tipo de ayudas? Tanto la de medicamentos como la psicológica, como la, la- las alianzas que se puedan tener, con defensa también incluso legal en los casos de discriminación. Danos un poco esa visión del ser humano como tal, de quien padece. Mira, en este momento, si una persona aquí en los Estados Unidos, y depende del estado que esté, tiene VIH y, o tiene duda que tiene VIH, yo le recomiendo que vaya a hacerse la prueba. Lo mejor es saber. El VIH es una condición de salud crónica donde vas a estar saludable si sabes tu diagnóstico, si logras tener tratamiento. Para cerrar, ¿qué programas están desarrollando ahorita con el tema de migración, aparte de este tema de VIH, si tienes algún otro que estén trabajando en la región o que estén trabajando en Estados Unidos y que les pueda servir de ayuda al migrante? Nosotros en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Panamá, en República Dominicana, en México, trabajamos con migración y VIH.
como poblaciones clave. Una vez que llegan a Nueva York, nosotros tenemos programas integrales. Tenemos programa legal, tenemos un programa legal que comienza con un taller de qué significa el asilo y cuáles son todos sus beneficios y cómo, quién sería el que califica o no. Un taller de 4 horas, es como un taller legal de asilo para una clase de cuarto grado, en lenguaje muy sencillo, con paralegales venezolanos enseñan y ayudan a las personas sentirse seguras. Es en estos talleres participan alrededor de 12 a 15 personas, donde aprenden hasta cómo comunicarse con las autoridades, ¿no? No sé, hay unas diferencias culturales. Ahí aprendes que cuando te preguntan tu nombre, tú dices el nombre, ¿no? Porque nosotros, me voy a referir a los venezolanos, a ti te dicen, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, bueno, yo me llamo Jesús y yo vengo, tú sabes, de mi pueblo cuando vine y te echo un cuento de 15 minutos. Y yo lo único que tenía que decir es que yo me llamo Jesús. Eh, los invitamos, si están en Nueva York, lo hacemos una vez a la semana. Hacemos cada 5 semanas clínicas legales donde los que pasan por las capacitaciones y los ayudamos a poner todos sus documentos juntos, pueden hacer el asilo gratuito con nosotros. Nosotros hacemos, bueno, ahorita con lo del TPS, me tengo que reunir con el equipo legal. Si vuelven a activar el TPS, pueden hacer el TPS con nosotros, permisos de trabajo. Tenemos programas socioemocionales, tenemos grupos de apoyos, tenemos la jornada de atención todos los sábados. Hacemos una alianza con un colegio público que se llama Anna Silver, el PS20, aquí en el Lower East Side de Manhattan, donde las personas comen comida caliente. Empieza el proceso con una caracterización. Eso es lo que nos ha permitido caracterizar a casi 40.000 migrantes. Por eso es que ahí conocemos las necesidades, cuando llegaron, qué es lo que necesitan, cuál es su proceso. De ahí todavía, si necesitan ropa, zapatos, ahí lo pueden conseguir. Eh, de nuevo, se pueden cortar el cabello. Tenemos voluntarios que cortan el cabello. Pero la belleza del evento es que ahí invitamos a los mismos solicitantes de asilo o migrantes, que son los voluntarios. Entonces empezamos a construir comunidad. Y hemos construido una comunidad que ya tiene 3 años. Es un lugar muy, muy especial. Bueno, te queremos agradecer por estar este tiempito con nosotros y darnos esta información que es tan valiosa para una población migrante que no tiene voz, que no aparece, pero que existe, ¿no? En la caja de descripción vamos a colocar todos los datos. Ahora nos hace llegar también los contactos por países, porque los migrantes que estén en esos países, pues puedan contactar la oficina de ustedes. No solo tiene que ser la oficina de Nueva York, ¿no? Pero que son más cercanos y están más al día y con la realidad de cada país. Gracias por estar con nosotros, Jesús, y Gracias por a esta ti. charla. Dile a Y Vivi que la extrañé. sí. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Como saben, en la caja de descripción siempre le colocamos toda la información de los especialistas o de los migrantes que están en cada episodio. También en el YouTube, en cualquiera de las redes sociales, van a conseguir esta información. Y lo que queremos es que se sientan acompañados, que siempre hay respuestas, siempre hay una salida y que el ser migrante es ejercer, eh, es un acto de amor, es un acto de amor propio, es un acto de amor a la familia y a las futuras generaciones. Así que nos vemos en otro episodio de Raíces aquí con el equipo de CEPAS. Gracias.